y en este momento les voy a hablar sobre los tres tipos de gráficos con sus datos y variables estadísticas que se tomaron de la evaluación realizada en la empresa Construmes. En este caso, los tres tipos de gráficos son gráfico de barra, gráfico circular y gráfico tipo histograma. En este caso les voy a hablar sobre el gráfico de barras. Para este gráfico de barras utilizamos la frecuencia de cargas de más de 10 kilogramos. Entonces tenemos acá que la variable de esta opción es medir la frecuencia con que los trabajadores levantan carga de más de 10 kilogramos. Como vemos en el cuadro, tenemos acá lo que son frecuencias, las opciones de respuesta y acá el número de trabajadores fueron los trabajadores que tomaron dicha opción. En este caso, frecuencia de que los trabajadores nunca han alzado peso de más de 10 kilogramos, 3 trabajadores respondieron que nunca habían levantado. En la parte de ocasionalmente, 6 trabajadores refirieron de que ocasionalmente levantaban cargas de más de 10 kilogramos y frecuentemente tenemos que 11 trabajadores respondieron que frecuentemente alzaban cargas de más de 10 kilogramos y muy frecuente tenemos a 10 trabajadores que refirieron que levantaban cargas de más de 10 kilogramos. Este cuadro lo vamos a representar en el gráfico de barra que tenemos en este espacio, lo cual nos dice que el eje Y son las personas que tomaron la opción y en el eje X tenemos las opciones de respuesta. En este caso, como vemos acá, nunca fueron 3 trabajadores, entonces acá tenemos la opción de respuesta y en el gráfico se coloca la barra hasta el número 3. Y así, ocasionalmente, 6 trabajadores en el eje X, ocasionalmente 6 trabajadores y se llevan hasta el punto 6. 11 trabajadores frecuentemente, entonces tomamos frecuentemente y lo llevamos hasta el punto 11, que es entre el 12 y el 10. Y muy frecuentemente 10 trabajadores tomamos hasta 10 trabajadores. Entonces así queda el gráfico de líneas, de barras, perdón, para sacar la conclusión de que frecuentemente y muy frecuentemente son las más representativas en este caso. Ahora vamos a sacar el porcentaje de estas dos frecuencias realizando la sumatoria de ellas dos. En este caso serían 21 trabajadores sobre, que son la sumatoria de estos dos, sobre 30, que es el total de las personas encuestadas. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da un total de 70%. Entonces vemos que el 70% de los trabajadores lo hacen frecuente o muy frecuentemente. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que es una opción, es una exposición significativa de los trabajadores en la empresa que levantan cargas de más de 10 kilogramos. Ahora les voy a hablar sobre el gráfico circular. Este gráfico nos va a ayudar a la distribución por géneros. La variable que vamos a utilizar es género de los encuestados, donde sacamos la información de la encuesta realizada en la empresa Construmes y la cual nos dejó la siguiente información o los siguientes resultados. Nos dice que en la empresa Construmes hay 26
hombres trabajando y hay 4 mujeres trabajando. ¿Qué nos quiere decir esto? Vámonos a gráfico circular. En este caso vemos el segmento que está con azul, nos indica a los hombres, que pertenece a los hombres, y el segmento que vemos que está en verde, que tiene el número 4, nos hace referencia a las mujeres. Viendo esto, ¿qué nos quiere decir esto? Dentro de la empresa hay una distancia grande sobre los hombres y las mujeres. Llevémoslo a porcentajes. ¿Cómo sacamos los porcentajes? Como ya sabemos, 26, que son la cantidad de hombres encuestados, lo vamos a colocar aquí abajo y se le dice 26 sobre 30, que son el total de los encuestados, por 100. Esto nos va a dejar 26 sobre 30, nos dice que es 87%. ¿Qué nos dice esto? Que el 87% del personal encuestado es hombre, y mientras que las mujeres nos dice que es 4 sobre 30 por 100, igual a 13%. Entonces vemos que es grande la diferencia frente al personal que está laborando en la empresa, pero eso tiene mucho que ver con la actividad económica. Recordemos que es una empresa que se encarga de prestar servicios en la construcción y es bastante exigente con respecto a las actividades que allí se realizan. Entonces, para tener una mayor resistencia para realizar cada una de las actividades, por eso se requieren más hombres trabajando en la empresa por su mes. Y por último, les voy a hablar sobre el tipo de gráfica histograma. Para hacer este histograma tomamos el tiempo de permanencia en pie sin descanso. Y como vemos acá, la variable decimos que es tiempo que los trabajadores permanecen en pie sin descanso. Acá en este cuadro vemos las respuestas que obtuvimos de las encuestas realizadas en la empresa Construes a los 30 trabajadores, los cuales tuvimos la siguiente respuesta. Tiempo en pie menos de 1 hora, solo 2 trabajadores respondieron. Tiempo en pie de 1 a 3 horas, 6 trabajadores respondieron que permanecen en pie de 1 a 3 horas. 13 trabajadores respondieron que permanecen en pie de 3 a 5 horas y 9 trabajadores nos dicen que más de 5 horas permanecen en pie sin descanso. Entonces, estos resultados los llevamos al histograma de que iniciamos con quien más obtuvo, las porciones de respuestas que más respuestas obtuvieron. Iniciamos de 3 a 5 horas, obtuvieron 13 trabajadores, respondieron que permanecían 13 de 3 a 5 horas en pie sin descanso, y acá se ve en el histograma la barra. Igualmente con más de 5 horas
que nos dice que fueron 9 trabajadores que permanecen en pie sin descanso. Y aquí vemos en la barra. De 1 a 3 horas nos dijeron 6 trabajadores. Y acá se ve en la barra. Y menos de un trabajador, vemos que fueron 2 personas, como se evidencia en el histograma. Ahora, ¿qué encontramos aquí en este histograma? Está secada hacia la izquierda la distribución porque muchas más personas permanecen en pie sin descanso. Ahora vamos a tratar de sacar lo que es los porcentajes. Y frente a esta información que tuvimos en el histograma, decimos que la mayoría de los trabajadores permanecen más de 3 horas en pie sin descanso. ¿Qué nos quiere decir esto? Como estamos hablando de más de 3 horas sin descanso, entonces tomamos lo que son de 3 a 5 horas y más de 5 horas sin descanso. Hacemos la sumatoria y eso nos da 22 trabajadores sobre el total de trabajadores, que son 30, y los multiplicamos por 100, los cuales nos arrojan que el 73%, el 73.3% de los trabajadores está en pie más de 3 y más de 5 horas durante su jornada laboral. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es bastante grande el porcentaje, y que la empresa frente a esta situación debe tomar medidas para evitar lo que son problemas o enfermedades que tienen que ver con el músculo esquelético. Muchísimas gracias, eso es lo que les quería comentar. Que estén muy bien.